Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por este contacto. Contanos qué es lo que están viendo en este momento en relación, por un lado, a lo que es el apoyo del gobierno al gobierno, pero también en cuanto a lo que es la ley ómnibus, ¿no? ¿Cuál es un poco la mirada general que hay en la sociedad? Bueno, lo que estamos viendo es una pérdida, digamos, de apoyo hacia el gobierno, básicamente por haber planteado quizás de un modo demasiado brusco algunos temas, sin demasiada explicación. Entonces, encontrarnos discutiendo con metodologías como si el gobierno tuviese una representación legislativa equivalente al 60%, cuando en realidad tiene minoría en diputados, minoría en senadores, cuando no tiene gobernadores. El gobierno creo que equivocó la metodología o equivocó la estrategia al plantear primero un DNU y luego una ley ómnibus que de alguna manera fueron como una especie de spam legislativo, ¿no? Como discutir todos los temas al mismo tiempo, cuando en realidad no alcanzaban los días ni la convocatoria extraordinaria de parte del Congreso, ¿no? Creo que ahí hubo una confusión del gobierno. Si hubiesen arrancado por poquitos temas, hubiesen arrancado por los temas en los cuales podían generar una masa crítica de apoyo legislativo, quizás en este momento estaríamos discutiendo otra cosa, pero Mm, eh, al equivocar el camino, bueno, hoy tenemos una realidad. El gobierno ha perdido aproximadamente de 10 a 15 puntos de apoyo de los que lo votaron en la segunda vuelta. Hoy, dependiendo de los temas, tiene un piso crítico de apoyo cercano al 33-34% y un techo en el apoyo del 45%, claro. casi 10-12 puntos por debajo de lo que obtuvo en el balotaje. Así que esa sería una de las primeras consecuencias, Mm, ¿no? En la dificultad que tiene el gobierno de instalar adecuadamente los temas, de lograr el concurso de la opinión pública, porque pareciera que la opinión pública es un espectador que no necesita que nadie le explique, ¿no?, la motivación que tiene el gobierno o los proyectos del gobierno o los porqué del gobierno. Y acá me ujú. parece que está el talón de Aquiles, ¿no? Digo, un gobierno que no explica, un gobierno que no necesita validar su proyecto con la opinión pública, me parece que está ciertamente debilitado, ¿no? Mm. O sea, estamos hablando con Gustavo Córdoba, analista político, encuestador. O sea, el resumen tiene que ver con el gobierno logra mantener aquel 30% núcleo de sus votantes, que lo votó también en la primera vuelta, y está perdiendo entre el 10 y el 15% de aquellos votos que sumó en la segunda vuelta, digamos. Así es. Además, hay que verlo en estos términos. Gran parte hoy de la sociedad argentina ha negativizado su mirada sobre la dirigencia política, incluso sobre la dirigencia del gobierno de Milei, que en el mes de diciembre tenían diferencial positivo. Me refiero, por ejemplo, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y Mm, me refiero también a Patricia Bullrich, que hoy tienen todos diferencial negativo, ¿no? Al igual que el presidente. Es decir, se ha producido una especie de ruptura emocional entre gran parte del votante de Milei y su propio gobierno. Acá lo que hay que analizar es que las consecuencias de algunas decisiones políticas no son neutras, ¿no? Digo, tienen impacto. Y me parece que el gobierno es como que está empeñado en bajar la inflación con recesión, con claro. una baja drástica del consumo. Mm, Esa declaración de guerra de no hay plata, ¿no? Me parece que le ha generado más problemas que beneficios y creo que en el fondo el gobierno tiene que entender que sin el concurso del consenso, de la aceptación por parte de la gente, ninguna medida va a llegar a buen puerto, ¿no? Porque vamos a suponer que para agosto, septiembre, como dice el gobierno, quizá para más adelante, los números cierren y se produzca una baja en la inflación. Ahora, ¿a qué costo? Digo, ¿quién está dispuesto a decir en este momento cuántos argentinos van a quedar fuera del sistema, ¿no? Porque va a crecer la pobreza. Porque claro. muchos comerciantes de clase media, digo, hoy están vendiendo poco y nada. Y así todo, es una rueda que venía girando y que de pronto se detiene. Mm. Está bien, los números macro van a funcionar bárbaro, pero la micro, la de todos los días, la de ustedes, la nuestra, la de la gente, ¿qué va a pasar con eso? Y Mm. ahí estará la gran clave, porque todavía estamos viendo que mucha gente, sobre todo los asalariados, están con el efecto aguinaldo.
Es decir, enero lo han podido sobrellevar gracias al aguinaldo, pero ya febrero y marzo van a ser meses de una incógnita realmente importante, ¿no? En función del estudio que ustedes realizaron desde la consultora, lo que pueden ver es que esta caída en el apoyo al gobierno tiene que ver con la situación económica o tiene que ver más con decisiones políticas, por ejemplo, lo que mencionabas al inicio de la entrevista, vinculadas a, no sé, el envío de el DNU, las idas y vueltas o la falta de apoyo en algunos puntos de lo que es la ley ómnibus. ¿Dónde está el principal punto que hace que hayan caído, ¿no?, estos 15 puntos? Posiblemente una acumulación de cada uno de estos detalles que vos bien has descrito, porque tiendo a descreer de un único tema que hace caer a un gobierno, ¿no?, de manera precipitada, sino es la sedimentación, la acumulación de errores, la acumulación de malos encuadres, porque eso también es real, ¿no? Que, por ejemplo, que el gobierno haya salido a devaluar tanto la convocatoria de la CGT, cuando lo que vimos en la calle fue realmente importante. Y no lo vimos solamente en Capital Federal, lo vimos replicado en cada una de las capitales provinciales, ¿no? Entonces, que hayan dicho que había 40.000 personas solamente en la calle, eso se le vuelve en contra en términos de credibilidad al gobierno. Claro. Es más, lograron algo que yo creía que era casi imposible. Mira, nosotros hace más de 25 años que medimos, hace 14 que arrancamos con encuestas nacionales, siempre hemos medido al sindicalismo argentino en términos de credibilidad y de imagen, ¿no? Siempre nos dio entre 70 y 80% de negatividad. En esta encuesta nos dio por debajo del 60% negatividad. Es decir, el gobierno de Milei ha logrado mejorar en términos relativos la imagen del sindicalismo argentino. Bien. Como una ironía, ¿no? Digo, claro. A eso me refiero cuando el gobierno comete, quizás por imprudencia, por incapacidad, por inexperiencia sobre todo, malos encuadres comunicacionales que terminan siendo malos encuadres políticos, en definitiva. Interesantísimo escucharte. Te agradecemos mucho por este contacto con nosotros y te mandamos un saludo. Al contrario, que tengan un gran día. Gracias, igualmente. Allí pasaba Gustavo Córdoba.